cómo la fe en Dios puede hacerte más fuerte mentalmente. ¿Sabes qué es lo que realmente nos pone a prueba constantemente en la vida? La adversidad. Todos, en algún momento, hemos enfrentado momentos difíciles. Pérdidas, traiciones, fracasos, incertidumbre. Y en esos momentos es cuando surge la gran pregunta: ¿cómo sigo adelante? Algunas personas buscan apoyo en la motivación externa, en la autosuperación o en consejos psicológicos, lo cual está bien. Pero hay algo más profundo, algo más poderoso, que no solo te da fortaleza para seguir, sino que te transforma desde adentro: la fe en Dios. La fe no es solo creer en un ser supremo. No es solo ir a la iglesia o leer la Biblia de vez en cuando. La fe es una convicción tan fuerte que moldea tu forma de pensar, de actuar y de ver la vida. Es lo que te permite caminar en medio de la tormenta sin perder la paz. Es lo que hace que, aunque todo parezca perdido, sigas confiando en que Dios tiene el control. Porque seamos realistas, la vida no es fácil. Jesús mismo lo dijo en Juan 16. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Te das cuenta? No dijo, tal vez tendrás problemas. Dijo, tendrás. Pero también dejó claro que, si confiamos en Él, saldremos victoriosos. Hoy quiero hablarte sobre cómo la fe en Dios puede hacerte más fuerte mentalmente. Porque sí, la fe es una herramienta espiritual, pero también es una fortaleza mental. No se trata solo de esperar que Dios haga milagros sin mover un dedo. Se trata de aprender a pensar, actuar y reaccionar de una manera que te haga invencible ante las dificultades. A lo largo de este video, te voy a mostrar cómo la fe transforma tu mente, cómo te ayuda a superar el miedo, la ansiedad y la incertidumbre. Te voy a explicar, paso a paso, cómo confiar en Dios te da una mentalidad de victoria. ¿Y por qué los que verdaderamente tienen fe nunca se rinden? Porque la fe no es para los débiles, es para los valientes, para los que deciden creer aunque no vean, para los que siguen adelante aunque el camino sea oscuro. Y cuando entiendes esto, cuando realmente vives con fe, descubres que no hay obstáculo que pueda destruirte. Piensa en Job por un momento. Aquí había un hombre que lo perdió absolutamente todo: sus hijos, su riqueza, su salud. Estaba en su peor momento, en su punto más bajo. Cualquiera habría entendido si se hubiera rendido, si hubiera maldecido a Dios y se hubiera dado por vencido. Pero Job, en medio de su dolor más profundo, fue capaz de decir: Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Te imaginas tener una fe así? Una fe tan fuerte que, aunque tu vida se derrumbe, puedas seguir confiando en Dios. Esa es la clase de fortaleza mental de la que estamos hablando hoy. No es una fortaleza que viene de ti mismo, de tu capacidad o de tus recursos. Es una fortaleza que viene de saber, con absoluta certeza, que Dios está contigo. Y esto cambia todo. Porque cuando tu paz y tu fortaleza no dependen de tus circunstancias, cuando no están atadas a lo que tienes, a lo que logras o a lo que otros piensan de ti, entonces te vuelves inquebrantable. Pase lo que pase, siempre estarás firme. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a hablarte, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video y escribe en la sección de comentarios la siguiente frase: Hoy decido tener una fe inquebrantable. Escríbelo con fe, porque esas palabras tienen poder. Y te pido que te quedes hasta el final, porque allí puede estar la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Ahora prepárate, porque lo que viene a continuación va a transformar tu forma de pensar. Vamos a entender juntos cómo la fe en Dios no solo fortalece tu espíritu, sino que también renueva tu mente y te da la capacidad de enfrentar cualquier batalla con victoria. 1. La fe en Dios como cimiento de una mente inquebrantable. Mira, todos en la vida enfrentamos problemas. Nadie está exento. Puedes ser la persona más preparada, más inteligente o más fuerte físicamente, pero tarde o temprano te vas a encontrar con algo que te sobrepasa. Una enfermedad, una pérdida, una traición, una crisis financiera. Y ahí es donde muchos se derrumban,
porque su fortaleza mental no está cimentada en algo firme. Es como Jesús explicó en Mateo 7, cuando habló de los dos tipos de fundamentos. Dijo que quien escucha su palabra y la pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, soplaron los vientos, golpeó contra la casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. En cambio, quien oye sus palabras pero no las pone en práctica es como alguien que construye sobre arena. Apenas vienen los problemas, la casa se desmorona. Ahora, aquí hay algo clave. Jesús no dijo que al que construye sobre la roca no le iban a llegar las tormentas. No dijo que no iba a haber viento, lluvia ni dificultades. Dijo que su casa no caería. Es decir, la fe en Dios no significa que no vas a enfrentar pruebas. Lo que significa es que esas pruebas no te van a destruir, porque tienes un fundamento firme. Piénsalo un momento. La mayoría de las personas basan su estabilidad emocional en cosas temporales, en el dinero, en el éxito, en la aprobación de los demás, en las circunstancias. Y cuando esas cosas fallan, cuando pierden el empleo, cuando alguien lo rechaza o cuando algo no sale como esperaban, se vienen abajo. ¿Por qué? Porque su paz y su fortaleza estaban construidas sobre arena. Pero cuando tu fe está en Dios, cuando realmente confías en Él, hay algo diferente en ti. Puedes perderlo todo y aún así seguir de pie. Puedes recibir malas noticias y no desmoronar. Puedes estar en una tormenta y aún sentir paz. ¿Por qué? Porque tu fortaleza no viene de lo que tienes, de lo que logras o de lo que otros piensan de ti. Viene de saber que Dios está contigo. Déjame preguntarte algo. ¿En qué está construida tu vida? ¿Está tu paz atada a tus circunstancias? ¿Depende tu tranquilidad de que todo salga bien? Si es así, entonces estás construyendo sobre arena. Y créeme, cuando vengan las tormentas, y van a venir, te vas a dar cuenta de que esa base no es suficiente. Yo he visto personas que tenían todo, éxito, dinero, reconocimiento. Pero cuando enfrentaron una crisis real, cuando algo les sacudió el piso, se desmoronaron por completo. ¿Por qué? Porque su confianza estaba puesta en cosas que podían cambiar en un instante. No tenían un fundamento sólido, pero también he visto lo contrario. He visto personas que han perdido todo, que han pasado por lo peor que puedes imaginar, y aún así siguen firmes. ¿Cuál es la diferencia? Su fe. Su confianza no está en las circunstancias, sino en el Dios que está por encima de las circunstancias. Mira el caso de Job. Este hombre lo perdió absolutamente todo. En un solo día perdió a sus hijos, perdió su riqueza, perdió su salud. Si había alguien que tenía motivos para rendirse, para maldecir a Dios y darse por vencido, era él. Pero en su peor momento, en su punto más bajo, fue capaz de decir, Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Te imaginas tener una fe así? Una fe tan fuerte que aunque tu vida se derrumbe, puedas seguir confiando en Dios. Esa es la clase de fundamento del que estamos hablando. No es un fundamento emocional que depende de cómo te sientes. No es un fundamento circunstancial que depende de que todo esté bien. Es un fundamento espiritual, anclado en la palabra de Dios y en su carácter inmutable. Y aquí es donde muchas personas fallan. Dicen que tienen fe, pero su fe está condicionada a que todo vaya bien. Cuando las cosas son favorables, confían en Dios. Pero cuando llega la prueba, empiezan a dudar, a quejarse, a cuestionarlo todo. ¿Por qué? Porque nunca construyeron su vida sobre la roca. Su fe era superficial, basada en emociones y no en convicción. La fe verdadera, la fe que fortalece tu mente, no es la que aparece solo cuando todo está bien. Es la que permanece cuando todo está mal. Es la que te permite decir, como Job, aunque él me matare, en él esperaré. Esa es una fe inquebrantable. Entonces, la primera clave para tener una mente fuerte es cimentarte en Dios. No en las circunstancias, no en tus emociones, no en lo que otros digan o hagan, sino en Dios y en su palabra. Porque cuando lo haces, tu paz y tu fortaleza no dependen de lo externo. Y pase lo que pase, siempre estarás firme. Déjame decirte algo. Si hoy sientes que tu vida está temblando, si sientes que todo se está cayendo a pedazos, revisa tu fundamento. ¿Dónde está tu confianza?
¿En qué has puesto tu esperanza? Porque si está en algo que puede cambiar, entonces estás en terreno inestable. Pero si decides hoy construir tu vida sobre la roca, si decides poner tu fe en Dios por encima de todo, entonces no importa qué tormenta venga, no importa qué vientos soplen, no importa qué dificultades enfrentes, tu casa, tu vida, tu mente, seguirán firmes, porque están cimentadas en algo que nunca cambia, el poder y la fidelidad de Dios. Escribe en los comentarios: mi fe está cimentada en Dios, y créelo con todo tu corazón, porque esa decisión cambia todo. 2. La fe te da una mentalidad de victoria, no de derrota. Aquí es donde muchas personas fallan. No es que no crean en Dios, no es que no oren o lean la Biblia, sino que su mentalidad sigue siendo la de alguien derrotado. Siguen viendo la vida con miedo, con dudas, con ansiedad. ¿Y si no puedo? ¿Y si me va mal? ¿Y si Dios no me ayuda esta vez? Y la verdad es que, si tu mente está llena de dudas, tu fe no está funcionando como debería. Mira lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Te das cuenta? Aquí no dice que Dios va a cambiar tu vida sin que tú hagas nada. Dice que tu transformación empieza en la mente. Es decir, la fe no solo es creer en Dios, sino pensar como alguien que realmente confía en Él. El problema es que muchos cristianos viven con una mentalidad de esclavitud en lugar de una mentalidad de hijos de Dios. ¿Recuerdas la historia del pueblo de Israel? Dios los sacó de Egipto con señales y milagros. Vieron el mar rojo abrirse, comieron maná del cielo, vieron la nube de gloria guiándolos. Y aún así, cuando enfrentaron dificultades, empezaron a quejarse, a dudar, a decir que era mejor volver a Egipto. Ese es el reflejo de mucha gente hoy. Dios los ha librado, los ha ayudado, les ha abierto puertas. Pero cuando enfrentan una nueva prueba, su mente sigue atrapada en el no puedo, en el esto es imposible, en el voy a fracasar. No han renovado su entendimiento. Siguen pensando como esclavos cuando Dios los ha llamado a ser conquistadores. Si de verdad quieres ser fuerte mentalmente, tienes que cambiar la forma en que piensas. La fe te tiene que llevar a ver la vida con la mentalidad correcta. No con la mentalidad de a ver qué pasa, sino con la certeza de que Dios tiene el control. Porque si crees en Él, entonces no puedes seguir actuando como alguien que no tiene esperanza. Mira a David antes de enfrentar a Goliat. No dijo, ojalá que Dios me ayude. No dijo, voy a intentarlo y ver qué pasa. No. Dijo con absoluta certeza, Jehová me ha librado de las garras del león y del oso, y Él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Te das cuenta de la diferencia? No estaba esperando a ver si Dios lo respaldaba. Estaba completamente seguro de que Dios ya lo había respaldado. Eso es fe. No es solo pedirle a Dios, es vivir con la certeza de que Él está contigo. Y cuando tienes esta mentalidad, no hay problema que pueda quebrarte, porque sabes que no caminas solo. Déjame preguntarte algo. ¿Cómo ves los problemas que enfrentas? ¿Los ves como gigantes imposibles de vencer? ¿O los ves como oportunidades para que Dios muestre su poder? Porque la forma en que piensas determina la forma en que actúas. Si piensas como un derrotado, actuarás como un derrotado. Pero si piensas como alguien que tiene a Dios de su lado, actuarás con valentía, con confianza, con determinación. Yo te confieso algo. Hubo momentos en mi vida donde sentí que todo estaba en mi contra. Situaciones donde, humanamente hablando, no había salida. Y si me hubiera dejado llevar por lo que veía, por lo que sentía, me habría rendido. Pero decidí cambiar mi mentalidad. Decidí creerle a Dios por encima de las circunstancias. Y cuando hice eso, todo empezó a cambiar. No es que los problemas desaparecieran de inmediato, es que mi forma de verlos cambió. Ya no los veía como obstáculos imposibles. Los veía como oportunidades para confiar más en Dios, para crecer en fe, para ver su poder manifestarse. Y eso es lo que quiero que entiendas hoy. La fe no te exime de enfrentar dificultades, pero te da una mentalidad que te hace invencible ante ellas.
Entonces, la segunda clave es esta: renueva tu mente. Deja de pensar como alguien derrotado. Empieza a verte como Dios te ve. No importa lo que enfrentes, recuerda que el Dios que venció la muerte está contigo. Escribe en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Quiero saber dónde están mis hermanos que están decidiendo tener una mentalidad de victoria. Porque cuando declaras de dónde vienes, estás diciendo: aquí hay alguien que no se va a rendir. 3. La fe. Vence el miedo y la ansiedad. Mira, uno de los mayores enemigos de la fortaleza mental es el miedo. El miedo paraliza, te hace dudar, te llena de ansiedad y, peor aún, te aleja de lo que Dios tiene para ti. Y la realidad es que todos en algún momento sentimos miedo. No importa cuán fuerte seas, siempre hay situaciones que te harán sentir incertidumbre. El problema no es sentir miedo. El problema es dejar que el miedo te controle. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Cuántas oportunidades has perdido por miedo? ¿Cuántas veces has dejado de avanzar porque pensaste que no podías? ¿Cuántas veces has dudado de lo que Dios podía hacer en tu vida porque las circunstancias parecían imposibles? Aquí es donde entra la fe. La fe no significa que nunca vas a sentir miedo. Significa que el miedo no va a gobernar tu vida. En 2 Timoteo 1:7, Dios nos dice algo clave: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ves lo que dice aquí? Dios no nos ha dado miedo. No es parte de su diseño para nosotros. Lo que nos ha dado es poder. Y es que cuando tienes fe, el miedo pierde su poder sobre ti. Porque sabes que no estás solo. Sabes que no depende solo de ti, sino de Dios. Y cuando realmente crees eso, el miedo no tiene opción más que desaparecer. Mira el caso de Pedro cuando caminó sobre el agua. Jesús lo llamó, y mientras Pedro tenía su mirada en Jesús, todo estaba bien. Pero en el momento en que miró las olas, en el momento en que se enfocó en la tormenta en vez de en Jesús, empezó a hundirse. Esto nos pasa a todos. Cuando ponemos nuestra atención en Dios, caminamos en victoria. Pero cuando ponemos nuestra atención en los problemas, en el miedo, en las dificultades, nos empezamos a hundir. Por eso, una mente fuerte no es la que nunca siente miedo, sino la que sabe qué hacer cuando el miedo aparece. Y la respuesta es simple: mirar a Dios. Cuando tengas ansiedad, cuando sientas que no puedes, cuando el miedo te quiera paralizar, recuerda esto: Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. No dejes que el enemigo te haga pensar que no puedes, que no eres suficiente, que no hay salida. Porque si Dios está contigo, todo miedo es una mentira. Déjame contarte algo personal. Hubo un momento en mi vida donde enfrenté una situación que me aterraba. Era algo que, humanamente hablando, estaba completamente fuera de mi control. Y el miedo me paralizaba. No podía dormir, no podía pensar con claridad, sentía que me ahogaba en ansiedad. Pero un día, mientras oraba, sentí que Dios me hablaba claramente: ¿confías en mí o no? Y esa pregunta lo cambió todo. Porque me di cuenta de que estaba tratando de resolver todo con mi propia fuerza, en vez de entregarle el control a Dios. Así que tomé una decisión. Decidí soltar el miedo y confiar. No fue fácil, no fue instantáneo, pero cada vez que el miedo volvía, yo repetía: Dios tiene el control. Dios está conmigo. No voy a dejar que el miedo gobierne mi vida. Y poco a poco, el miedo empezó a perder poder. No porque la situación cambiara de inmediato, sino porque mi fe se hizo más fuerte que mi temor. Eso es lo que quiero que entiendas hoy. El miedo siempre va a intentar atacarte, pero no tiene que vencerte, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Así que la tercera clave para ser fuerte mentalmente es esta: no dejes que el miedo gobierne tu vida. Llénate de fe, mantén tu mirada en Dios y sigue adelante. Porque el miedo solo tiene poder cuando tú se lo das. Escribe en los comentarios: el miedo no me gobierna. Y créelo, porque estás declarando tu libertad. 4. La fe transforma la ansiedad en paz y seguridad. Aquí es donde muchos fallan. Creen que tener fe significa que nunca van a sentir ansiedad, que nunca se van a preocupar,
que siempre van a estar en paz automáticamente. Pero no es así. La fe no es una varita mágica que hace que todos tus problemas desaparezcan. La fe es una elección diaria, una disciplina mental y espiritual que requiere que confíes en Dios incluso cuando no entiendes lo que está pasando. La ansiedad es, en esencia, el resultado de una mente que se enfoca más en los problemas que en la presencia de Dios. Es lo que sucede cuando miras el futuro con miedo en vez de con confianza. Cuando te preocupas más por lo que podría salir mal en vez de recordar todo lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Mira lo que dice Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí hay algo clave. No dice que no vas a enfrentar situaciones difíciles. No dice que todo en la vida será fácil. Dice que cuando presentas tus preocupaciones a Dios, cuando dejas de cargarlo todo tú solo y aprendes a confiar, entonces la paz de Dios guardará tu corazón y tu mente. Y esto es lo que mucha gente no entiende. La paz no viene porque todo está bien. La paz viene porque confías en que Dios está en control. Piensa en esto por un momento. Si supieras con absoluta certeza que Dios ya resolvió tu problema, ¿seguirías preocupado? ¿Seguirías ansioso? Claro que no. Porque la paz no depende de que veas la solución, sino de que confíes en que Dios ya tiene la solución. Cuando Jesús estaba con los discípulos en la barca y vino la tormenta, ellos entraron en pánico. Se desesperaron, pensaron que iban a morir. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo. Mira la diferencia de mentalidad. Los discípulos veían la tormenta y pensaban que todo estaba perdido. Jesús veía la tormenta y sabía que su Padre tenía el control. Aquí está el problema. Mucha gente vive con la mentalidad de los discípulos, no con la mentalidad de Jesús. Enfrentan problemas y entran en crisis. Se desesperan, se llenan de miedo. Y en vez de confiar, en vez de recordar que Dios está en la barca con ellos, actúan como si Dios los hubiera abandonado. Pero una mente fuerte, una mente de fe, es la que aprende a tener paz en medio de la tormenta. No porque la tormenta desaparezca de inmediato, sino porque sabe quién está en el barco. Ahora, sé que esto no es fácil. No es algo que simplemente decides una vez y ya nunca más sientes ansiedad. Es algo que tienes que trabajar constantemente. Es una batalla mental. Pero aquí está la clave. Cada vez que la ansiedad toque tu puerta, que la fe sea quien abra. Cuando te sientas ansioso, cuando empieces a dudar, tienes que entrenar tu mente para recordar las promesas de Dios. Tienes que hablarte a ti mismo. David lo hacía todo el tiempo en los Salmos. Constantemente se hablaba a sí mismo diciéndose: Alma mía, bendice a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Eso es lo que tienes que hacer. Cada vez que el miedo quiera dominar, háblale. Dile: Dios está conmigo. Él tiene el control. Él ha sido fiel antes y lo será ahora. No voy a dejar que la ansiedad dicte mi vida, porque mi confianza está en el Señor. Y poco a poco, con práctica, con oración, con rendición, vas a empezar a notar algo increíble. La ansiedad perderá poder sobre ti. Déjame contarte algo. Yo solía ser alguien lleno de ansiedad. Cualquier cosa me preocupaba. Cualquier problema me robaba el sueño. Vivía en un estado constante de estrés, siempre pensando en lo que podría salir mal. Pero un día entendí algo. Mi ansiedad no venía de los problemas. Venía de que yo estaba tratando de controlar todo. Estaba cargando con cosas que no me correspondían. Estaba viviendo como si todo dependiera de mí, en vez de confiar en que Dios tenía el control. Así que tomé una decisión. Decidí entregarle todo a Dios. Y cada vez que la ansiedad regresaba, yo volvía a entregarla. Una y otra vez. Hasta que poco a poco, empecé a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No significa que dejé de enfrentar problemas. Significa que los problemas dejaron de robarme la paz. Así que la cuarta clave para fortalecer tu mente con la fe es esta.
Aprende a cambiar la ansiedad por paz. No porque la vida sea perfecta, sino porque Dios ya está en control. Si estás luchando con ansiedad hoy, quiero que escribas en los comentarios el nombre de alguien por quien estás orando. Alguien que también necesita esta paz. Porque cuando oras por otros, Dios también te fortalece a ti. 5. La fe te da resiliencia para seguir adelante cuando todo parece perdido. Aquí es donde se separan los que realmente tienen fe de los que solo dicen que creen. Porque es fácil tener fe cuando todo está bien, cuando las cosas salen como esperas, cuando no hay obstáculos. Pero ¿qué pasa cuando la vida te golpea? ¿Qué pasa cuando todo parece derrumbarse? Ahí es donde tu fe realmente se pone a prueba. Y es que la vida es dura. No importa cuánto ores, cuánto creas en Dios, en algún momento vas a enfrentarte con pruebas que van a desafiar todo lo que crees. Pero aquí está la diferencia. La persona sin fe se rinde. La persona con fe sigue adelante. Mira la historia de José en la Biblia. Dios le había dado un sueño, un propósito increíble. Pero antes de ver ese sueño cumplirse, pasó por las peores circunstancias que alguien podría imaginar. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Lo acusaron falsamente. Lo metieron en la cárcel sin haber hecho nada malo. Si alguien tenía razones para dudar de Dios, para rendirse, era él. Pero en lugar de llenarse de amargura, en lugar de quejarse, en lugar de pensar que Dios lo había abandonado, siguió confiando. Y al final, Dios lo levantó, lo puso en un lugar de honra, y cumplió cada promesa que le había dado. Aquí es donde tienes que preguntarte, ¿cómo reacciono cuando la vida no sale como espero? Si cuando algo te sale mal te desmoronas, si cada vez que enfrentas una prueba te llenas de dudas y de miedo, entonces tu fe necesita fortalecerse. Porque la fe verdadera es la que te da la resiliencia para seguir adelante, incluso cuando todo parece en contra. Mira lo que dice Santiago 1, 2, 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Gozo en las pruebas? Suena contradictorio, ¿verdad? Pero aquí es donde está el secreto. Las pruebas no son para destruirte, son para fortalecerte. Son el gimnasio de la fe. Cada obstáculo, cada dificultad, es una oportunidad para crecer, para confiar más en Dios, para desarrollar una mentalidad inquebrantable. Piénsalo de esta forma. Si nunca enfrentas resistencia, nunca te fortaleces. Un atleta no se hace fuerte sin entrenamiento. Un soldado no se hace valiente sin batalla. Y un cristiano no se hace fuerte sin pruebas. El problema es que muchos quieren fe sin esfuerzo. Quieren tener fortaleza pero sin pasar por el proceso que la desarrolla. Y la verdad es que la fe se construye en la lucha, en la perseverancia, en los momentos donde todo dentro de ti te dice que te rindas, pero decides confiar en Dios una vez más. Por eso la quinta clave para fortalecer tu mente con la fe es esta. Aprende a ver las pruebas como oportunidades para crecer, no como razones para rendirte. Si hoy estás pasando por algo difícil, en vez de preguntarte ¿por qué me pasa esto?, empieza a preguntarte ¿qué quiere enseñarme Dios con esto? Porque cada prueba es una semilla de bendición. Y cuando entiendes esto, tu mentalidad cambia. Y en vez de debilitarte, cada dificultad te hace más fuerte. Yo te confieso algo. He pasado por momentos donde sentí que ya no podía más. Momentos donde todo parecía indicar que era el final. Pero en esos momentos fue donde Dios me enseñó las lecciones más poderosas de mi vida. Aprendí que la fortaleza no viene de nunca caer. Viene de levantarte cada vez que caes. Aprendí que la fe no es creer que todo será fácil. Es creer que, aunque sea difícil, Dios está contigo. Y eso me hizo más fuerte. No más débil. Más determinado. No más rendido. Así que si hoy sientes que ya no puedes más, déjame decirte algo. Todavía hay fuerza en ti. Todavía hay propósito en tu vida. Todavía Dios tiene planes para ti. No te rindas ahora, no cuando estás tan cerca de tu victoria. Comparte este video con alguien que necesita escuchar esto hoy, alguien que está a punto de rendirse.
porque puede ser que Dios te usó para traerle esta palabra en el momento exacto que la necesitaba. 6. La fe te ayuda a tomar mejores decisiones sin dejarte llevar por las emociones. Aquí es donde muchas personas se equivocan. Viven la vida reaccionando en lugar de actuando con sabiduría. Se dejan llevar por lo que sienten en el momento. Toman decisiones basadas en miedo, en enojo, en tristeza, en presión, y luego terminan arrepintiéndose. Pero cuando vives por fe, aprendes a decidir con claridad, con propósito, y sin dejar que las emociones te dominen. Mira, la vida está llena de momentos donde tienes que elegir. A veces son decisiones pequeñas, a veces son gigantescas. ¿Qué carrera seguir? ¿Debo casarme con esta persona? ¿Debo aceptar este trabajo? ¿Cómo respondo ante una ofensa? Y aquí está el problema. Si te dejas llevar por tus emociones en el momento, es muy probable que tomes malas decisiones. Las emociones son traicioneras. Lo que hoy sientes con fuerza, mañana puede cambiar. Hoy puedes estar motivado y mañana sin ganas de hacer nada. Hoy puedes estar enojado y decir algo que luego lamentes. Hoy puedes estar ansioso y tomar una decisión apresurada que después te afecte por años. Por eso Dios nos llama a caminar por fe, no por vista. Según Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Qué significa esto? Que no tomamos decisiones basadas solo en lo que sentimos o vemos en el momento, sino en lo que Dios ha dicho y en lo que sabemos que es correcto. Piénsalo por un momento. Si todos en la Biblia hubieran tomado decisiones basadas en sus emociones, muchas cosas habrían salido mal. Moisés, cuando Dios lo llamó, tenía miedo y se sentía incapaz. Si hubiera tomado su decisión basado en ese miedo, jamás habría liberado a Israel. David, cuando enfrentó a Goliat, pudo haber sentido inseguridad. Si hubiera actuado con base en esa inseguridad, nunca habría ganado la batalla. Pero ellos no se dejaron llevar por lo que sentían. Se dejaron guiar por la fe. Y eso marcó la diferencia. Aquí hay algo importante. La fe no significa ignorar tus emociones. Dios nos dio emociones por una razón. Pero la clave es que las emociones no deben ser el piloto de tu vida, sino el pasajero. Es decir, pueden estar presentes, pero no deben controlar el volante. Cuando tienes fe, aprendes a preguntarte antes de tomar una decisión. ¿Estoy decidiendo con miedo o con confianza en Dios? ¿Estoy actuando por enojo o con sabiduría? ¿Estoy tomando este camino porque es lo correcto o porque es lo más fácil? Y cuando empiezas a filtrar tus decisiones a través de la fe y no de las emociones, tu vida cambia. Ya no reaccionas impulsivamente. Ya no vives de arrepentimiento en arrepentimiento. Empiezas a moverte con propósito, con paz, con seguridad. Proverbios 3, 5, 6 lo dice claro. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Si de verdad quieres ser fuerte mentalmente, tienes que aprender a confiar en Dios más de lo que confías en tus sentimientos. Tienes que aprender a esperar en Él, a pedir dirección, a no tomar decisiones apresuradas solo porque algo parece urgente. Déjame contarte algo. Hubo momentos en mi vida donde estuve a punto de tomar decisiones impulsivas basadas en lo que sentía. Gracias a Dios que me detuve, que busqué su dirección, que esperé su tiempo. Porque si hubiera actuado con base en mis emociones, hoy estaría lamentándolo. Y también he visto a personas tomar decisiones apresuradas, guiadas por el miedo, por la presión, por la desesperación, y después cargan con las consecuencias por años. Así que la sexta clave para fortalecer tu mente con la fe es esta. Aprende a decidir con fe y no con emociones pasajeras, porque cuando tomas decisiones basadas en la fe y en la dirección de Dios, puedes avanzar sin miedo, sabiendo que estás caminando en el camino correcto. 7. La fe te da paciencia y te enseña a confiar en el tiempo de Dios. Aquí es donde mucha gente se desespera. Quieren respuestas rápidas, soluciones inmediatas, bendiciones express. Quieren que Dios actúe a su ritmo, en su calendario según sus planes. Pero la fe no funciona así. La fe requiere paciencia. Y no cualquier paciencia,
sino la paciencia de confiar en que Dios sabe exactamente lo que hace, aunque tú no entiendas nada en el momento. Mira, vivimos en una época donde todo es instantáneo. Queremos comida rápida, respuestas inmediatas, éxitos sin esfuerzo. Y cuando las cosas no suceden en el tiempo que esperamos, entramos en pánico. Empezamos a dudar. Nos llenamos de ansiedad. Pero Dios no trabaja según nuestro reloj. Él tiene su propio tiempo. Y su tiempo es perfecto. Mira lo que dice Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No dice, todo tiene que pasar cuando tú quieres. Dice, todo tiene su tiempo. Y aquí es donde la fe juega un papel fundamental. La fe es lo que te permite esperar sin ansiedad, confiar sin desesperarte, seguir adelante sin rendirte, aunque parezca que nada está pasando. Piensa en Abraham. Dios le prometió que sería padre de una gran nación. Pero ¿sabes cuánto tiempo tuvo que esperar para que esa promesa se cumpliera? 25 años. ¿Te imaginas esperar 25 años por algo que Dios te prometió? Hoy en día, si oramos por algo y no vemos resultados en 2 semanas, ya pensamos que Dios no nos escuchó. Pero Abraham siguió creyendo, siguió confiando. Y al final, vio la promesa cumplida. La paciencia es una de las pruebas más grandes de la fe, porque es fácil confiar en Dios cuando todo se mueve rápido, cuando ves resultados inmediatos. Pero cuando pasan los meses, los años, y parece que nada cambia, ahí es donde realmente se prueba tu confianza en Dios. Y aquí es donde muchos fallan, porque en su desesperación terminan tomando atajos. Hacen las cosas a su manera en lugar de esperar en Dios. Mira a Saúl, por ejemplo. Dios le dijo que esperara a Samuel para ofrecer un sacrificio antes de la batalla, pero Saúl se impacientó. Vio que el pueblo se estaba inquietando, sintió presión, y en lugar de esperar el tiempo de Dios, decidió hacer el sacrificio él mismo, y eso le costó su reinado. Muchas veces hacemos lo mismo. Dios nos dice, espera, pero nos desesperamos, y terminamos tomando decisiones que nos llevan por caminos que no eran los que Dios tenía para nosotros. Por eso, si realmente quieres ser fuerte mentalmente, tienes que aprender a confiar en el tiempo de Dios. No apresurar las cosas. No desesperarte porque no ves respuestas inmediatas. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios no significa quedarte de brazos cruzados. Significa seguir adelante con confianza, con la certeza de que Dios ya está obrando, aunque tú no lo veas aún. Así que la séptima clave para fortalecer tu mente con la fe es esta. Aprende a confiar en el tiempo de Dios. No te desesperes, no tomes atajos, no pierdas la paz. Porque cuando confías en su tiempo, vives con tranquilidad, sabiendo que lo que Dios prometió, Él lo cumplirá. 8. La fe te da identidad y te libera de la opinión de los demás. Aquí es donde muchas personas se enredan. Pasan la vida preocupados por lo que los demás piensan de ellos, tratando de encajar, buscando validación en personas que ni siquiera saben quiénes son realmente. Y cuando basas tu valor en la opinión de los demás, te vuelves vulnerable. Si te elogian, te sientes bien. Si te critican, te derrumbas. Si te rechazan, te deprimes. Pero cuando tu identidad está firmemente basada en Dios, nada de eso te sacude. La fe te hace entender quién eres. Y cuando realmente sabes quién eres en Dios, la opinión de los demás pierde poder sobre ti. Mira lo que dice Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí hay algo poderoso. Pablo entendió algo clave. No puedes vivir para Dios y para la aprobación de la gente al mismo tiempo. Si tu meta es ser aceptado por todos, tarde o temprano vas a comprometer tu fe, tus valores y tu propósito. Y aquí está la realidad. La gente siempre va a hablar. No importa lo que hagas. Si haces algo bueno, criticarán tu motivación. Si fracasas, dirán que nunca debiste intentarlo. Si sigues a Dios, algunos te llamarán fanático. Si te alejas,
Otros dirán que eres débil. La gente nunca estará completamente satisfecha contigo. Pero Dios sí. Cuando tienes fe, entiendes que tu valor no está en lo que otros dicen, sino en lo que Dios ya ha dicho sobre ti. Y lo que Dios dice es que eres su hijo, que fuiste creado con un propósito, que no necesitas la aprobación de este mundo porque ya tienes su amor y su respaldo. Mira a Jesús. Él sabía quién era. No buscaba aprobación. No cambiaba su mensaje para agradar a las masas. No se alteraba cuando lo criticaban, cuando lo rechazaban, cuando hablaban mal de él. ¿Por qué? Porque su identidad no dependía de lo que otros pensaban, sino de lo que el Padre decía sobre él. Y eso es lo que tienes que hacer tú. Si realmente quieres ser fuerte mentalmente, tienes que dejar de vivir en función de la validación de los demás. No puedes dejar que sus opiniones dicten tu valor. No puedes vivir para impresionarlos, para complacerlos, para encajar en sus expectativas. Porque si lo haces, siempre serás prisionero de su aprobación. Cuando vives por fe, entiendes que la única voz que realmente importa es la de Dios. Y cuando sabes eso, caminas con seguridad, sin miedo al rechazo, sin necesidad de encajar, sin sentir que tienes que demostrarle nada a nadie. Así que la octava clave para fortalecer tu mente con la fe es esta. Deja de buscar validación en la gente y empieza a vivir según lo que Dios dice de ti. Porque cuando haces eso, experimentas una libertad increíble. Ya no te afectan las críticas. Ya no te preocupas por agradar a todos. Ya no vives con la carga de la aprobación ajena. Simplemente vives para Dios. Y eso te da una seguridad que nada ni nadie puede quitarte. 9. La fe te da valentía para enfrentar lo que temes. Aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas. Saben que tienen que avanzar, que hay cosas que Dios les ha llamado a hacer, pero el miedo los detiene. Miedo al fracaso, miedo a lo desconocido, miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente. Y así pasa el tiempo, los años, y siguen en el mismo lugar. Porque nunca se atrevieron a dar el paso. Pero cuando tienes fe, el miedo ya no dicta tu vida. No significa que nunca lo sentirás. Significa que ya no tendrá el poder de paralizarte. Mira lo que Dios le dijo a Josué cuando estaba a punto de entrar en la tierra prometida. Moisés había muerto, y ahora toda la responsabilidad estaba sobre sus hombros. Humanamente, era lógico que sintiera miedo. Pero Dios no le dijo, si sientes miedo es normal, quédate tranquilo. No. Dios le dio un mandato claro. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Fíjate en lo que Dios le dice. No le promete que todo será fácil. No le dice que no habrá obstáculos. Lo que le dice es, sé valiente, no temas, porque yo estaré contigo. La valentía no es la ausencia de miedo. Es la decisión de avanzar a pesar del miedo, confiando que Dios va delante de ti. Mira la historia de David y Goliat. Todo el ejército de Israel estaba paralizado de miedo. Ninguno se atrevía a enfrentarse a Goliat porque lo veían demasiado grande, demasiado fuerte. Pero David tenía una mentalidad diferente. Él no vio el tamaño del gigante, vio el tamaño de su Dios. Y eso cambió todo. Cuando tienes fe, dejas de ver los problemas como gigantes imposibles de vencer. En lugar de enfocarte en lo difícil que es la situación, empiezas a enfocarte en lo poderoso que es Dios. Y aquí es donde entra la clave. La valentía no viene de confiar en ti mismo, sino de confiar en Dios. Si tratas de enfrentar tus miedos con tu propia fuerza, tarde o temprano te quedarás sin energía. Pero cuando enfrentas todo con la certeza de que Dios está contigo, el miedo pierde su poder sobre ti. Mira lo que dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo no es solo algo bonito para leer. Es una realidad. Si Dios está contigo, no hay razón para vivir con miedo. El problema es que muchos dejan que el miedo tenga la última palabra en su vida. Quieren emprender algo nuevo, pero el miedo al fracaso los detiene. Quieren hablarle a alguien de Dios, pero el miedo al rechazo los paraliza.
Quieren tomar una decisión importante, pero el miedo a equivocarse los mantiene atrapados. Pero si vives así, el miedo siempre será tu amo. Así que la novena clave para fortalecer tu mente con la fe es esta: decide ser valiente, no porque no sientas miedo, sino porque confías en que Dios va delante de ti. No esperes a que el miedo desaparezca para moverte. El miedo se desvanece cuando das el paso de fe. Y cuando aprendes a vivir así, descubres que la mayoría de las cosas que temías, en realidad no eran tan grandes como parecían. La fe te da paz en medio del caos. Aquí es donde realmente se prueba tu fortaleza mental, no en los días buenos, no cuando todo está en calma, sino cuando la vida se sacude y parece que todo se está derrumbando. Porque es fácil tener paz cuando no hay problemas, cuando todo está bajo control, cuando nada te preocupa. Pero ¿qué pasa cuando todo se complica? ¿Sigues teniendo paz o entras en pánico? Mira lo que dijo Jesús en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Fíjate en esto. Jesús no promete que nunca enfrentaremos problemas. Lo que promete es que, incluso en medio de ellos, podemos tener paz. Ahora, aquí es donde muchos fallan. Creen que la paz viene cuando desaparecen los problemas. Piensan, voy a estar tranquilo cuando tenga más dinero, cuando mi situación mejore, cuando todo en mi vida esté en orden. Pero la paz de Dios no funciona así. Si tu paz depende de las circunstancias, entonces nunca tendrás verdadera paz, porque siempre habrá algo que pueda salir mal. Siempre habrá desafíos. Siempre habrá incertidumbre. La verdadera paz no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. Mira la historia de Daniel en el foso de los leones. Humanamente, cualquiera estaría en pánico. Estaba rodeado de bestias hambrientas, sin salida aparente. Pero Daniel no perdió la calma. No gritó, no corrió, no se desesperó. ¿Por qué? Porque su confianza no estaba en la lógica, sino en Dios. Cuando tienes fe, aprendes a descansar en Dios incluso cuando no entiendes lo que está pasando. Y esto es clave, porque la ansiedad y el estrés vienen cuando intentamos controlar cosas que no podemos controlar. Nos preocupamos por el futuro, por lo que va a pasar mañana, por cómo se resolverán ciertas situaciones. Y en ese afán, nos olvidamos de que Dios ya tiene todo bajo control. Filipenses 4, 6, 7. Lo dice claro. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate en la promesa: la paz de Dios guardará tu corazón y tu mente. No dice que todo se resolverá de inmediato. No dice que nunca tendrás problemas. Lo que dice es que si confías en Dios y le entregas tus preocupaciones, Él te dará paz, aunque el problema aún no se haya solucionado. Y aquí hay algo clave: la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Es decir, es una paz que no tiene sentido para el mundo. Es la paz que sientes cuando todos a tu alrededor se preocupan. Es la paz que te permite dormir tranquilo cuando los demás están llenos de ansiedad. Es la paz que te mantiene firme cuando otros se derrumban. Y esa paz solo viene cuando tienes fe. Mucha gente trata de encontrar paz en cosas externas, en el dinero, en la estabilidad, en las relaciones, en el éxito. Pero todas esas cosas pueden cambiar en un instante. La única paz que realmente permanece es la que viene de Dios. Así que la 10ª clave para fortalecer tu mente con la fe es esta: aprende a descansar en Dios y deja que su paz gobierne tu corazón. Cuando lo haces, vives diferente. Ya no te alteras por cualquier cosa. Ya no te preocupas por lo que no puedes controlar. Ya no dejas que el estrés te robe la tranquilidad. Simplemente confías en que Dios tiene el control. Y sigues adelante. 11. La fe te da la capacidad de levantarte después de una caída. Aquí es donde muchas personas se quedan estancadas. No porque no tengan talento, no porque no tengan oportunidades, sino porque han fallado antes y creen que ya no hay vuelta atrás. Han cometido errores.
Han tomado malas decisiones, han caído en el pecado, han perdido algo importante, y en su mente sienten que ya no tienen esperanza. Pero aquí es donde entra la fe. La fe no solo es para los momentos en los que todo va bien. La fe es para los momentos en los que sientes que todo se acabó, para cuando crees que no hay salida, para cuando sientes que Dios ya no te puede restaurar. Mira lo que dice Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Fíjate bien, no dice el justo nunca cae. Dice que 7 veces cae, pero vuelve a levantarse. Esto significa que incluso las personas que buscan a Dios pueden tropezar, pueden fallar, pueden cometer errores. Pero la diferencia entre alguien que tiene fe y alguien que no, es que el que tiene fe se levanta. Mira la vida de Pedro. Él fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Caminó con él, vio milagros, aprendió directamente del Maestro. Pero cuando llegó la prueba más grande, negó a Jesús 3 veces. Imagínate cómo se sintió. Seguramente pensó que todo estaba perdido, que había arruinado su propósito, que ya no tenía remedio. Pero Jesús no lo desechó. Al contrario, después de resucitar, lo buscó. Y no solo lo perdonó, sino que lo restauró y lo puso como líder de la iglesia. Esa es la gracia de Dios. A veces nos equivocamos, a veces fallamos, a veces tomamos caminos equivocados, pero eso no significa que Dios haya terminado con nosotros. El problema es que muchos se quedan atrapados en la culpa. En vez de levantarse, en vez de aceptar el perdón de Dios, se castigan a sí mismos. Se dicen que no son dignos, que ya no tienen oportunidad, que Dios ya no los puede usar. Pero la fe no es solo creer en Dios, es creerle a Dios. Y si Él dice que te perdona, si Él dice que hay restauración, entonces no tienes por qué seguir viviendo en condenación. Mira lo que dice Miqueas 7:8. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. ¿Ves lo que dice? Aunque caí, me levantaré. Esa es la actitud de alguien con fe. Así que la 11ª clave para fortalecer tu mente con la fe es esta. Cuando caigas, levántate con la certeza de que Dios aún tiene planes para ti. Porque no importa cuántas veces te hayas equivocado, no importa cuán grande haya sido tu error, si vuelves a Dios con un corazón sincero, Él siempre estará dispuesto a restaurarte. Hoy quiero que te hagas una pregunta honesta. ¿Dónde está tu confianza? ¿En qué has puesto tu esperanza? ¿En tus capacidades? ¿En tus recursos? ¿En las circunstancias? ¿O en Dios? Porque la verdad es que la vida te va a golpear. Va a haber momentos donde todo parezca en tu contra, momentos donde sientas que no puedes más, momentos donde el miedo quiera paralizarte y la ansiedad quiera ahogarte. Pero si tu fe está firmemente anclada en Dios, si has construido tu vida sobre la roca, entonces no importa qué tormenta venga, no importa qué prueba enfrentes, seguirás de pie. Porque la fe en Dios no solo fortalece tu espíritu, transforma tu mente, te da una fortaleza mental que el mundo no puede entender ni las circunstancias pueden destruir. Y cuando vives con esa fe, descubres algo increíble, que no eres tan débil como pensabas, que eres más fuerte de lo que imaginabas, que puedes enfrentar lo que sea porque Dios está contigo. Así que hoy te invito a tomar una decisión. Decide creerle a Dios por encima de tus emociones. Decide confiar en Él por encima de tus circunstancias. Decide vivir con fe, no con miedo. Porque cuando haces eso, todo cambia. ¿Sientes que este mensaje dejó algo valioso en tu vida? ¿Te sirvió como reflexión? Entonces no te lo guardes. Dale like a este video, compártelo con alguien que llegó a tu mente, con alguien. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay.
saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like some... Alguien que sientes en tu corazón que puede necesitar este mensaje, porque no es casualidad que hayas llegado hasta el final de este video. Dios te trajo aquí por una razón, y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal, porque así como este mensaje llegó a ti hoy, puede llegar a alguien más mañana. Cada suscripción es una puerta abierta para que la palabra de Dios alcance a más personas. Pero lo más importante, escribe en los comentarios la siguiente frase: hoy mismo decido que la fidelidad de Dios gobierna mi vida. Escríbelo con fe, porque esas palabras tienen poder. Padre Celestial, hoy vengo delante de ti con un corazón lleno de gratitud. Gracias porque tu palabra no regresa vacía. Gracias porque cada persona que ha llegado hasta este momento no está aquí por casualidad. Tú los trajiste. Tú pusiste en su corazón el deseo de buscar fortaleza, de encontrar esperanza, de renovar su fe. Señor, te pido que todo lo que escucharon hoy no se quede solo en sus oídos, sino que penetre profundamente en sus corazones, que cada palabra se convierta en una semilla de transformación. Que cada promesa que compartimos se haga realidad en sus vidas. Padre, sé que muchos de los que están viendo esto están pasando por batallas difíciles. Algunos están cansados, otros están confundidos, otros sienten que ya no pueden más. Pero tú, Señor, eres el Dios de lo imposible. Eres el Dios que levanta al caído, que fortalece al débil, que da esperanza al desesperado. Hoy declaro sobre cada vida que está frente a esta pantalla que no están solos, que tú, Señor, estás con ellos en medio de la tormenta, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, inundará sus corazones, que tu fortaleza se perfeccionará en su debilidad. Te pido, Padre, que renueves sus mentes, que destruyas toda fortaleza de miedo, de ansiedad, de duda, que les des una mentalidad de victoria, una fe inquebrantable, una confianza absoluta en tu poder, y que cuando salgan de aquí no sean los mismos, que lleven contigo una convicción tan profunda que nada ni nadie pueda sacudir, que su fe se convierta en el fundamento sobre el cual construyan todo. Bendice sus vidas, Señor, bendice sus familias, bendice sus proyectos, y que cada día que pase puedan experimentar más y más de tu presencia, de tu amor, de tu poder transformador. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.